Hoy te platicaré de los drones estadounidenses que captaron un enfrentamiento entre el ejército mexicano y la delincuencia organizada. En redes sociales comenzaron a circular videos grabados por drones manejados del lado de Estados Unidos, pero que vigilan el territorio mexicano. En ese material se ve a civiles armados en Tamaulipas enfrentándose con presuntos integrantes del ejército mexicano y enfrentándose también con cárteles rivales. Las imágenes son impresionantes, pero más impresionante aún es el uso que las autoridades tejanas y medios conservadores le están dando a ese material, pues lo han usado para justificar la operación Flat Top, que es una medida del gobierno de Texas con el que busca frenar el avance de los cárteles mexicanos hacia su territorio. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. Drones estadounidenses han grabado enfrentamientos entre el ejército mexicano contra la delincuencia organizada en Tamaulipas. Este video se divide en dos partes. Primero te voy a dar a conocer la noticia y después te platico qué es lo que hay detrás de la noticia, porque no es una noticia cualquiera. Hace aproximadamente 5 días comenzaron a circular al menos 4 videos en donde se aprecia la movilización de hombres armados dentro del territorio tamaulipeco. En al menos uno de estos videos se observa a distancia un enfrentamiento, el cual ha sido descrito en algunas cuentas de redes sociales como una confrontación entre el ejército mexicano contra un cártel, en la comunidad de Los Guerra, municipio de Miguel Alemán, en el estado de Tamaulipas. Esta relatoría de acontecimientos coincide con la ubicación de esta comunidad. De hecho, te la muestro en pantalla. Como puedes apreciar, esta comunidad es fronteriza y se ubica junto al río Bravo. Del lado norte se ubica Estados Unidos, del lado sur está México. Es más, te muestro el mapa nuevamente. Del lado sur está México. Según lo reportado en redes sociales, estos videos fueron grabados con un dron por la patrulla fronteriza, grabados, por cierto, desde el lado estadounidense apuntando hacia el lado mexicano. Sin embargo, he de destacar algunos elementos. No todos los videos parecen ser del mismo evento, sino parecen ser de acontecimientos distintos, grabados todos por un dron del lado estadounidense. Estos videos carecen de una fecha que los identifique. No hay ningún cártel identificado. Es decir, se aprecia el enfrentamiento, pero no se sabe qué grupo delictivo es el que está participando. Ninguna autoridad mexicana ha reconocido la autenticidad de este video, ni tampoco han informado de la existencia de, pues precisamente de este enfrentamiento al que hacen referencia. Hace un par de días estos videos fueron retomados por el periodista Bill Melugin, quien se encuentra asignado para reportes de la frontera sur de Estados Unidos para la cadena estadounidense Fox News. El pasado 8 de noviembre, el periodista estadounidense presentó una videonota en donde informó de la existencia de estos videos. Del lado estadounidense, desde donde se manejaron los drones, identificó el lugar como Fronton Island, ubicado en el estado de Texas. En su reporte asegura que esa zona es considerada como la más peligrosa de la frontera debido a la fuerte actividad de cárteles en ambos lados de las naciones. A lo largo de toda una extensión de 171 acres, esto es equivalente a 69 hectáreas. Justo aquí es en donde se exhiben a civiles armados, presumiblemente cruzando la frontera de México hacia Estados Unidos. Sin embargo, ni esas fotografías ni los videos exhibidos resuelven las dudas antes planteadas. Es decir, no se aclara cuándo fueron esos enfrentamientos, de qué grupos delictivos se trata. No confirma de manera oficial lo que se observa, sino que asume como real lo que se ve. Todo esto con dos objetivos.
1. Evidenciar que la frontera de Estados Unidos está en riesgo permanente ante la presencia de la delincuencia organizada del lado mexicano. Y 2. Justificar o legitimar una medida tomada por el gobierno de Texas, que es deforestar para fortificar su frontera, con el objetivo de hacer más visible y difícil el ingreso de personas a su territorio. A esta medida le han llamado Operación Flat Top, que significa superficie plana, y es un operativo que consiste precisamente en esto que te mostraré en pantalla. Como puedes notar, la operación Flat Top consiste en limpiar la frontera de Estados Unidos con México, y por limpiar no me refiero a retirar la basura, sino a retirar absolutamente todo, árboles, plantas, todo, y poner barreras para dejar en evidencia el avance de personas a pie que ingresan por ahí de México a Estados Unidos. La justificación de las autoridades tejanas es que es una zona con mucha presencia de la delincuencia organizada. Sin embargo, esta medida también afecta obviamente a los migrantes. El gobierno tejano es un gobierno conservador, confrontado con el gobierno de Joe Biden, porque Texas quiere medidas más severas en materia de migración. Fox News es un medio conservador, y por conservador no me refiero al término que utiliza el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, sino a las medidas, a las políticas que implementan los partidos, a las posiciones políticas que mantienen en Estados Unidos. Y han retomado estos videos grabados con drones, los han usado para asegurar que la delincuencia organizada mexicana pone en riesgo la frontera de Texas con Estados Unidos, y en consecuencia justifican la operación Flat Top. Es decir, si el medio demuestra que la frontera es insegura, pues entonces cuando te diga que el gobierno tejano limpió la zona y le puso obstáculos, pues concluyen que es una medida razonable. Te voy a mostrar un fragmento de ese reporte de Fox News, en donde desde el lado estadounidense muestran una casa del lado mexicano que, según asegura el reportero, es un inmueble de la delincuencia organizada que está allí siendo utilizada sin la intervención de autoridades mexicanas. This is one of the cartel buildings directly across the river from us in Mexico. You can see cartel graffiti on it as well as bullet holes riddling it. Here on the U.S. side of the river. Esta no es la primera vez que se sabe de estadounidenses vigilando con drones la frontera mexicana. Estás viendo en pantalla justo lo captado en enero de este año. También la patrulla fronteriza grabó con un dron manipulado desde Estados Unidos, pero apuntando hacia territorio mexicano. El dron captó en Sinaloa, a 300 metros de la frontera con Estados Unidos, un narcocampamento, el cual le adjudicaron a los Chapitos. Ese video fue utilizado por las autoridades y por medios norteamericanos para tratar de legitimar el recrudecimiento de las medidas de aquel país para frenar las actividades delictivas del lado mexicano. Algo muy similar al uso de las imágenes tomadas en Tamaulipas. Sobre este tema, el de los Chapitos, el narcocampamento en Sinaloa, te traje este video a este canal. Te he dejado la liga del video en la caja de comentarios por si quieres verlo completo y enterarte de la historia completa. Regresando a los videos recientemente grabados en la frontera con Tamaulipas, hay otras imágenes mostradas por Fox News, tomadas con cámaras térmicas, difundidas originalmente por el Departamento de Seguridad de Texas, en donde afirman se ve a dos cárteles rivales lanzándose explosivos dentro del lado mexicano, pero cerca de la frontera con Estados Unidos. Estas imágenes, según autoridades tejanas, fueron tomadas hace 2 semanas. Te las muestro, pero también doy por terminada la encuesta sobre este tema que he realizado. ¿Cuál es el objetivo de este operativo en Estados Unidos? El operativo que va dirigido en Texas, en la frontera. La votación quedó: migrantes 92%, delincuentes 7%. Contra ellos van. ¿Tú qué opinas? Déjame en la caja de comentarios. Te muestro el video de de cómo se ve un enfrentamiento con explosivos desde cámaras térmicas tomadas con dron. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.